Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, y voy a continuar con los vídeos relacionados con la docencia no presencial de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura impartido aquí en Alicante. Estábamos realizando ejercicios relacionados con las regiones D, con elementos singulares y concretamente con las ménsulas cortas. Recordar que este tema pues era el tema de teoría 281, que luego pues estaba acompañado por una serie de esquemas que era el archivo tema 282 y el archivo tema 283, que también incluía una serie de ejemplos de aplicación y de cálculo de ménsulas cortas. Y en el vídeo anterior nos habíamos quedado haciendo este ejemplo. Pues era este ejemplo 2, que también tenéis aquí referido en el resumen de lo que íbamos a hacer relacionado con este tema. Pues teníamos los ejemplos 1 y 2 y 3 que aparecen en los archivos tema 282 y tema 283. Pues ahora nos habíamos quedado ya terminando el ejemplo 2 del tema 283. Así que si volvemos al ejercicio, pues teníamos que definir geométricamente una ménsula corta. Habíamos llegado al final a esta conclusión, a esta definición geométrica, y luego lo que teníamos que hacer era calcular el armado. Habíamos procedido a ello, habíamos calculado tanto el armado principal como la armadura secundaria, y nos quedaba determinar las dimensiones de la placa de apoyo en función de la comprobación de los nudos. En ese caso nos habíamos quedado aproximadamente por aquí. Habíamos partido de la comprobación de los nudos y habíamos empezado a sustituir pues los parámetros que conocíamos por su valor, y la incógnita que teníamos era el área de la placa. Así que operando y demás, pues habíamos obtenido que el área de la placa de apoyo sobre la que se transmitía la fuerza vertical en valor de cálculo a la ménsula corta, pues tenía que ser mayor o igual que 35.715 milímetros cuadrados, y esto pues lo podríamos resolver pues con una placa, por ejemplo, de 0,2 metros por 0,2 metros. Tendría un área de 40.000 milímetros cuadrados, por lo que cumpliría esto, o bien con una placa de 0,25 por 0,15 metros, que tendría un área de 37.500 milímetros cuadrados, por lo cual también verificaría esto. Así que, pues por ejemplo, nos hemos decidido quedar al final entre las dos posibilidades o las dos propuestas, pues una placa de apoyo de 0,25 metros por 0,15 metros. Y en este caso, la solución final que obtenemos del ejercicio es la siguiente. Tenemos aquí la ménsula corta con un tenemos aquí la armadura principal que la armadura principal que consistirá en cuatro barras del 20, y después pues tenemos 5 cercos de diámetro 6 distribuidos en 0,27 metros, que eran los 2/3 de D del canto útil D desde esta armadura principal, y luego el canto útil D de la ménsula corta eran 0,4 metros. Y después pues lo que tenemos aquí pues es lo siguiente, porque tendríamos por la definición geométrica al final de la ménsula corta, con todas las dimensiones que hemos determinado antes, y aquí incluyendo pues las dimensiones de la placa de apoyo que habíamos dicho. O sea que si volvemos pues a estas fotos, por ejemplo, que os he mostrado, pues tendríamos ya la definición geométrica pues de este elemento. Y luego el armado, como os he dicho, el armado principal, que sería esto. Aquí veis 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí pues como unas 10 barras de armadura principal. Pues en nuestro caso lo que tendríamos serían 4 barras del 20, y luego aquí los cercos estos, nosotros tendríamos 5 cercos, y en esta imagen pues parece que tienen aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues algo parecido a lo nuestro, pues para que veáis un poquito en qué se materializaría pues todos estos números y estos dibujos que hacemos. Y con esto pues ya estaría resuelto el ejercicio. Y ahora vamos a pasar a realizar el ejemplo 3. Recordar que aquí teníamos que realizar el ejemplo 3 que aparece en el archivo tema 283. Y este ejemplo 3 pues lo que consiste es una ménsula corta con carga colgada. El enunciado es el siguiente. Tenemos la siguiente ménsula corta con las características que se indican en la figura, sometido pues a la carga colgada consistente en una viga embrochalada de valor de cálculo que le transmite una
F sub VD de 400 kN. O sea, aquí la carga colgada que tenemos en valor de cálculo es de 400 kN. Y aquí nos representamos pues la viga que estaría aquí en contacto con la ménsula corta, la viga embrochalada. La distancia esta A desde la cara del pilar hasta la línea de acción de la fuerza vertical son 0,3 metros. Tenemos que el canto de la ménsula corta H son 0,5 metros. El hormigón con el que está construido es HA30. El acero es B500S y el recubrimiento mecánico de prima 50 milímetros. Y como dato nos indican que la ménsula corta se hormigona sobre un pilar ya endurecido y la adherencia entre ambos es baja. Entonces aquí lo que vamos a seguir pues es el procedimiento de cálculo para una carga colgada. Lo primero, lo mismo que en los ejercicios anteriores, tenemos una serie de pasos aquí establecidos para facilitar la explicación, para facilitar también la comprensión por vuestra parte y también pues cuando lo practiquéis pues que también os resulte más sencillo. Lo primero, elegir el ángulo de inclinación de las bielas. Aquí nos dicen que la adherencia entre no se hormigonan a la vez, se hormigonan por un lado el pilar y luego más tarde la ménsula y existe poca adherencia entre ambos. No me acuerdo cómo lo dice exactamente. Lo pasamos aquí, sí que la adherencia entre ambos es baja. Entonces estaríamos pues en este caso, estaríamos en el caso de una junta poco rugosa en pilar endurecido, que es lo que en el esquema del archivo 722 habíamos llamado algo así, habíamos llamado caso anterior, es decir, ménsula se hormigona con el pilar endurecido pero con rugosidad débil en la superficie de contacto entre ambos. Por lo tanto, el valor máximo de la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas es 0,6. Así que tomamos, también lo teníamos aquí en el esquema, cotangente de teta 0,6, así que tomamos 0,6 como valor de la cotangente de teta. Por lo tanto, el ángulo de inclinación de las bielas teta será 59 grados. Y aquí lo que tenemos es este recordatorio de la simplificación de cálculo de ménsulas cortas sometidas a cargas colgadas. Pues tenemos aquí, al fin y al cabo, que pues la viga le genera a la ménsula o le transmite una fuerza vertical F sub VD. Entonces, lo que hacemos por un lado es que esto pues se descompone en dos esta F sub VD. Por un lado, en 0,5 F sub VD aplicado aquí sobre la superficie de la ménsula corta, y eso nos sirve para dimensionar la armadura principal y la secundaria, pues como si se tratara de una ménsula corta normal, entre comillas. Y luego acordaros que aquí añadíamos, en el caso de las cargas colgadas, una armadura inclinada o de cuelgue que se dimensionaba a partir de 0,6 F sub VD. Todo esto lo teníamos aquí explicado, lo tenéis explicado en el archivo en el archivo tema 282, aquí directamente, que era esto mismo, pues es lo que os acabo de contar ahora mismo. Y el modelo de bielas y tirantes era era pues análogo al de las ménsulas cortas, al que añadíamos este tirante que consistía en disponer una armadura de cuelgue o inclinada. Así que nada, pues continuamos el ejercicio a partir de aquí para el cálculo de armado. Lo primero que hacemos es pues comprobar la condición de canto útil en ménsulas cortas. Esta condición, pues acordaros que era esta de aquí, que D tenía que ser mayor o igual que A, siendo la distancia desde la cara del pilar hasta la línea de acción de la fuerza vertical dividido entre 0,85 por la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas. Pues vamos con ello. D, el canto útil, pues será H menos D'. Aquí como dato en el enunciado nos daban D', que eran 50 milímetros, y nos daban H, que era el canto, 0,5 metros. Así que 0,5 menos 0,05 nos da 0,45 metros. Ese es el canto útil D. Y según el enunciado, la distancia A era 0,3 metros, que eso pues lo he comentado aquí al describir el enunciado. Así que ya directamente podemos hacer la comprobación. La cotangente del ángulo de inclinación de las bielas lo habíamos establecido y vamos a tomar 0,6.
Así que sustituyendo, pues tenemos que A es 0,3 y el cotangente de teta 0,6, operamos aquí y nos sale que D ha de ser mayor o igual que 0,212 metros. En ese caso el canto útil D de 0,45 metros cumple esta condición de ménsulas cortas. Ahora calculamos la armadura principal, que acordaros que para el caso particular de las cargas colgadas, pues era la misma expresión de las ménsulas cortas. Lo único es que aquí en vez de ser F sub VD era 0,5 F sub VD, que era al fin y al cabo la carga aquí que teníamos para dimensionar la armadura principal y secundaria. Así que la expresión es la misma, pero aquí en vez de F sub VD, pues tenemos 0,5 F sub VD. Componente horizontal de la fuerza aplicada sobre la ménsula corta en valor de cálculo no tenemos, así que esto es 0. Así que lo único que nos quedaría es operar 0,5 por F sub VD por 1 dividido la cotangente de teta. Aquí tangente del ángulo de inclinación de las bielas, como sabemos la cotangente, lo he sustituido por 1 dividido la cotangente. Así que F sub VD eran 400 kN, la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas era 0,6 y sustituyendo, pues ya lo tenemos. 0,5 por 400 por 1 dividido entre 0,6 es 333,3 kN. Así que la capacidad mecánica de la armadura principal a disponer en la ménsula corta, pues en este caso, con caso particular de carga colgada, pues tiene que ser mayor o igual que 333,3 kN. El armado en el enunciado nos decían que era B500S, así que al ser B500S y al ser un elemento en el que estamos aplicando un modelo de bielas y tirantes, la F sub ID, el límite elástico de cálculo del acero no puede ser mayor de 400 Nm², así que para tomar el armado tendremos que utilizar la tabla T4, o sea que la tabla T4 para 333,3, las soluciones propuestas que habíamos cogido era 5 redondos del 16 o 3 redondos del 20. Los 5 redondos del 16 son 402,1 kN, justo lo tenemos ahí correctamente, y los 3 redondos del 20 de capacidad era 377 kN. También está aquí correcto indicado. De ambas podemos elegir el que queramos. Si queremos mejor 3 redondos del 16, pues 3 redondos del 16. Por ejemplo, aquí nos hemos quedado en este ejemplo con 3 redondos del 20. Y ahora calculamos la armadura secundaria. La armadura secundaria pues es la misma expresión que para las ménsulas cortas, lo que pasa es que F sub VD, para el caso este particular de las cargas colgadas, lo sustituimos por 0,5 F sub VD, que es esta expresión que tenemos aquí. Esto en el libro de apuntes no lo había comentado, pero acordaros que lo teníais aquí en esta página. Aquí es la ecuación que hemos utilizado antes para la armadura principal, en el caso de cargas colgadas, la ecuación 5,318A, y ahora vamos a aplicar la 5,318B. 5,318A, vale, en este caso no, aquí no está la de la secundaria directamente, pues la coge de aquí. Esta que os estaba indicando, la 5,318B, es la de la armadura inclinada. Así que nada, esa no la tenemos en el libro, pero es tan sencillo como sustituir el F sub VD en el caso de ménsula corta normal por 0,5 F sub VD. Así que volviendo aquí a los cálculos, 0,2 por 0,5 por 400 kN, que la F sub VD son 40 kN. Así que la armadura secundaria, pues su capacidad mecánica de ser mayor o igual que 40 kN. Mismas consideraciones respecto al B500S, tabla T4, pues para 40 kN pues hemos cogido 4 barras del 6, 45,2. Así que pues por ahora tenemos eso, 4 barras del 6, acordaros que un cerco o estribo son 2 barras, por lo tanto 4 barras del 6 equivale a 2 cercos del 6, esto es por cálculo lo que necesitamos. Y ahora lo que calculamos es la armadura adicional inclinada o de cuelgue, que es con esta expresión de aquí, que teníamos aquí en este paso de aquí en esta página del tema 282, del archivo tema 282 en la página 12, y también esta sí que es la ecuación 5,318B del libro de apuntes. Así que nada, aplicamos esta expresión, volvemos aquí a la solución, y nada, 0,6 por 400 por el seno de 59. El ángulo de inclinación de las bielas lo calculamos aquí a partir de la cotangente de teta 0,6, por lo tanto teta, el ángulo de inclinación de las bielas 59. Así que lo sustituimos aquí
y listo, nos sale 280 kilonewtons. En ese caso, pues la capacidad mecánica de esta armadura de cuero, que tiene que ser mayor de 280 kilonewtons, mismas consideraciones, B500S tabla T4, y dos opciones que ponemos son 4 barras del 16 o 3 redondos o 3 barras del 20. 3 barras del 20, que aquí tenéis su capacidad mecánica, y al final nos quedamos con 3 barras del 20. Y con esto pues terminamos ya este ejercicio. Muchas gracias por vuestra atención, y cualquier duda me preguntáis. Muchos ánimos y un abrazo a todos.